Buenos días para todos aquellos que siguen la secuencia de nuestro devocional diario de nuestro ministerio Soldados de Jesucristo. Para hoy nos corresponde Deuteronomio 15, el tema para hoy, tiempo de remisión. Miremos qué significa remisión. Dice, remisión o condonación es el acto jurídico por el cual una persona que es acreedora de otra decide renunciar a su derecho liberando de pago a la persona deudora. Miramos que esto es cuando las personas tienen una deuda, entonces mirando el caso, cómo se le puede colaborar, ayudar, entonces debemos mirar la situación y llegar a un acuerdo o perdonar la deuda. En la legislación antigua relativo al perdón de las deudas había un trato o convenio en el cual los que tenían deudas a los 7 años debían de ser perdonados. O sea, las personas que hacían deuda por sus necesidades, ellos se presentaban ante a sus deudores como esclavos. Ellos decían, pues para pagar la deuda a los tantos años debemos pedir el favor de que nos colaboren como pues recibiéndolos como esclavos. Entonces así las personas podían pagar su deuda, no importaba el tiempo que se demorara, pero todo es como el tiempo de hoy, digamos, cuando hacemos un alquiler, o como dicen en otras palabras, es como un anticred, digamos, lo que se presta la plata mientras se paga la deuda y luego ya esta se la devuelve. Pero en el caso de acá, en la legislación antigua, en las deudas que tenían las personas, entonces ellos esperaban un tiempo, pero se era necesario cumplir ese requisito, ese convenio que tenían de cumplir los 7 años, y así sea que debían la mitad de la deuda, más o menos, pero en ese tiempo se debía de ya perdonarles. Deberían de darles la libertad a los que habían estado por sus deudas como esclavos, tenían que libertarlos y aún más darles una ayuda también, porque igual se les perdonaba la deuda, pero sabían que tenían sus necesidades. Entonces, aquí miramos que se presenta es la misericordia, ¿cierto? Porque pues si nosotros miramos que nos deben y muchas personas decimos, no, ¿por qué vamos a trabajar? ¿Por qué vamos a dar nuestra plata a regalarla? Dicen unas personas, pues no. Entonces tenemos ese pensamiento y pues ya decidimos perdonar, pero hasta ahí llega. Pero no, dice Dios que además de perdonar, de tener misericordia, dice que siempre han existido y nosotros lo sabemos, prestamistas, ¿cierto? Que hay personas que viven de sus préstamos para poder vivir. Tal vez nosotros aceptamos sus condiciones porque hay personas que no tienen conocimiento, estudio para poder desempeñar un trabajo, un empleo. Entonces se dedican a esa actividad de prestamista. Eso está muy bien, pero lo que está mal es cómo se aprovechan de las personas, cómo están prestando. Nosotros en la actualidad estamos mirando que hay personas que se les llama gota a gota, ¿cierto? Porque son muy aprovechadas. Cuando las personas ven la necesidad de las otras personas, cómo se desesperan por tener ese dinero lo más rápido posible, ahí es donde empieza la gente a aprovecharse. Y esto nosotros miramos que es usura, ¿cierto? Porque la palabra de Dios también lo dice. El que presta más a interés alto es usura, y eso no se debe ser, de aprovecharse de las otras personas. Dice que además de tener misericordia, con las demás personas, debemos ser solidarios y perdonarles. También debe existir la generosidad. Miremos que las palabras van relacionadas, ¿cierto? Nos dice que debemos tener misericordia,
solidaridad, el perdón y también ser generosos. Todas esas palabras van unidas para poder completar el favor hacia las otras personas, para poder completar lo que Dios nos manda hacer a las personas que tal vez les estamos prestando de una u otra manera. Hay personas que tal vez ahora en la actualidad ya no sean esclavas de las otras personas, pero sí les ponen una condición de firmar una letra o tal vez de hacer un contrato, o tal vez les piden un bien raíz o un artículo en el que puedan avalar esa deuda. Entonces, ahí miramos que hay personas que se aprovechan y no se solidarizan con las personas, no se ponen en los zapatos de las personas que en realidad necesitan. Eso es ser solidario, mirar la necesidad de las personas. Entonces, debemos ser solidarias, perdonar, ser generosas, dice. Miremos qué nos dice en Deuteronomio 15, el versículo 10. Amén. Dice, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des. Eso, ser generoso. Aquí en el tiempo de antes dice que a pesar o después de perdonarle la deuda, entonces darle la libertad a los que se presentaron como esclavos por su deuda, pero no mandarlos con las manos vacías. Dice que debían también de colaborarles, ayudarles, comprenderlos, que en los momentos que ellos terminaban su esclavitud por la deuda, tenían que ir a rebuscarse también para poder sobrevivir. Entonces ellos estaban de una manera u otra teniendo esos recursos por medio de la esclavitud, pero cuando ya eran libres tenían que salir a buscar tal vez empleo, tal vez una ayuda de los demás. Entonces deberían además de perdonar la deuda, tenían que darles, dice, ganado, tal vez productos de cultivo, las cosas que sean necesarias como para poder defenderse, alimentarse. Entonces, aquí dice que no debemos ser mezquinos, quiere decir avaro, tacaño, de misericordia. Entonces, en nuestro corazón no debe existir esas cosas con los demás, esas palabras, no debe existir en nuestro corazón esa ambición de solamente nosotros querer progresar, nosotros tener esos recursos para poder sobrevivir, sino que ser misericordiosos y también ayudar a los demás. Uno de los defectos de los seres humanos que somos negativos, siempre decimos, si damos, vamos a perder, o si damos, vamos a tener menos. Entonces eso hace que atraigamos la pobreza. Miremos que nos dice en segunda de Corintios, el 9, versículo 7. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 9, el versículo 7 nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mire que es una palabra especial que Dios la ha colocado en su palabra para que reflexionemos. Dice que Dios nos ama cuando nosotros damos de corazón, que no lo hagamos por obligación, no porque tengamos que hacerlo. Entonces dice Dios que ama al dador alegre, a las personas que damos de corazón, sin condiciones, sabiendo que es alegría para nosotros poder colaborar. Eso le agrada a Dios. Cuando nosotros tengamos que dar, hagámoslo con amor y con abundancia, porque debemos reconocer que cuando nosotros somos dadivosos, asimismo Dios recompensa. Y no esperando que tengamos esos recursos, sino esperando que Dios nos bendiga, que multiplique esos recursos, sino que por la infinita misericordia de Dios, el amor que nos tiene hacia nosotros, Él nos bendice y Él nos da esa recompensa, porque no vamos a
a esperar a que todos nos digan, no, esta persona es dadivosa, esta persona sí le gusta colaborar, le gusta dar, entre más da, se siente bien. No, no esperemos que las personas nos digan esto, hagámoslo callado, hagámoslo de que salga de nuestro corazón, pero que sin importar que nadie se dé cuenta, como dice dice una frase, que tu mano no se entere, tu mano izquierda no se entere de lo que hace la derecha, ¿cierto? Entonces, así hagámoslo. Hagámoslo de corazón, seamos dadivosos, perdonemos esas deudas, para que así también estas personitas que han recibido la bendición de la libertad, entonces ellos también, cuando vayan a hacer ese favor, también vean en nosotros ese ejemplo y asimismo también puedan ayudar al resto de las personas. Lastimosamente, muchas personas se enriquecen a costilla de los demás. Nosotros miramos en esta época en la cual empresas grandes que contratan al personal, hay unas que se aprovechan dándole el doble de trabajo a las personas por no contratar o por no gastar un salario más por otra persona, le acumulan el trabajo y esto hace de que su empresa de todas formas no surja, porque nosotros miramos que somos capaces de realizar tal vez dos trabajos a la vez, pero tal vez no va a dar resultado, ¿cierto? Porque para hacerlo bien, correctamente, debemos dedicarnos a ese trabajo, a lo que nos corresponde, porque el hacer dos trabajos a la carrera no va a funcionar. Entonces, asimismo, debemos entender que eso está mal para las empresas, lo que están haciendo. Esto no es lo correcto. Miramos también que hay, como les decía anteriormente, personas que prestan con usura. Esto hace que cobren vida. Mire que cuando las personas no tienen para pagar y a veces las personas que prestan se aprovechan y les cobran, como ya no pueden pagar los intereses, les cobran interés sobre interés y eso va haciendo más grande la deuda y va haciendo más grande el problema en los corazones. Hace que traigan tristeza a las personas, hace que traigan desesperación, depresión y muchas veces se cobran vida, porque tal vez las personas de verse que están tan angustiadas que ya no tienen cómo pagar esa deuda, llegan a tener pensamientos suicidas y nosotros miramos que muchas situaciones por las cuales ha habido personas que se han suicidado es tal vez por esta situación en la que no pueden pagar sus deudas y las personas que prestan se aprovechan de ellas en vez de ayudarlas, se aprovechan y hacen que estas personas terminen en esta situación. Entonces debemos recapacitar, debemos ser esas personas que entienden lo que es la necesidad y tal vez colocarnos en los zapatos de los demás. Mire que en la palabra de Dios nos dice, Dios en estos momentos nos está diciendo a todas las personas que estamos en esta situación, nos dice ya no obres de esa manera. Mire que dice, así como en el tiempo de antes, nos dice a nosotros también. En la antigüedad a los que prestaban les decían, ya se llegó el tiempo, ya se llegó los 7 años para que perdones a tu hermano, para que perdones esa deuda. Ahora nos está diciendo a nosotros, ya no hagas maldad, ya no te aproveches de los demás. Mire que nos dice en Mateo, en Deuteronomio 15, el versículo 12 y 13. Nos dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Entonces,
ahora dice Dios, tengan misericordia, ya paren, ya no hagan esa usura, ya no hagan esa maldad con los demás, tengan misericordia. Por lo contrario, antes debemos ser generosos con ellos, ponernos en los zapatos de ellos, como les decía, en su situación, y mirar que alguna vez nosotros vamos a estar en esa situación, o tal vez ya hemos pasado por esa situación. Y así como nos han perdonado la deuda, o tal vez pues todos sabemos que en la vida esto es un círculo, ¿cierto? Que nosotros no estamos exentos a pasar esta situación. De pronto, pues Dios no lo permita, pero sí alguna vez vamos a sentir esa situación, entonces nos vamos a dar cuenta lo que siente la persona cuando está necesitada, cuando siente la necesidad de hacerse deudas, y esa tristeza de su corazón, de esa desesperación por no poder solucionar el problema. Entonces ahí nos dice Dios, ya no hagamos, no tengamos ese mal corazón, ayudemos a las demás personas. Nosotros sabemos que muchas veces es difícil, pero no imposible. ¿Qué nos dice en Mateo 7:12? Mire que esta cita bíblica es una regla de oro del Evangelio. En Mateo 7:12 nos dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, nosotros sabemos que la palabra de Dios es ese manual de vida en donde Dios siempre nos está hablando, siempre nos está enseñando. Mire que es un versículo que es tal vez, ¿no? Nosotros no le ponemos atención o lo pasamos por desapercibido, pero mire que está escrito en la palabra de Dios, y así dice la palabra de Dios, porque tal vez hay una frase normal en la actualidad que dicen: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. En cambio, Dios nos está diciendo: haz a otros. Lo que tú quieres que te hagan, hazlo. Si tú quieres que te respeten, respeta. Si tú quieres que te ayuden, ayuda. Si tú quieres que te perdonen la deuda, perdónala. Entonces debemos entender esa palabra de Dios. Él nos está hablando a nosotros. Si nosotros estamos obrando mal, si nosotros estamos actuando de esa manera que a Dios no le agrada, reflexionemos. Ya es hora de perdonar lo que debemos. Tal vez las personas decimos: pero yo no le debo a nadie, o tal vez yo no le he prestado. Pero mire que no solamente el prestar o el deber es dinero. El prestar o deber o tener esa deuda es en el amor, en el respeto, en el perdón. Mire que hay familias en las cuales nosotros decimos: nosotros no hemos prestado. Pero si nos damos cuenta, cuando dejamos a nuestros hijos, cuando nos vamos a trabajar, llegamos cansados, no le damos ese abrazo diciéndole: te amo, hijo, ¿qué necesitas? Reunámonos como familia. Mire que todas esas cositas son deudas para nosotros, y nosotros estamos endeudados con todos, con la familia, en el trabajo, con todos estamos endeudados. Pero así como Dios nos está diciendo, como a ellos les dice: llegó el tiempo de redimir, llegó el tiempo de hacer esa remisión. Entonces ahora Dios nos está hablando, nos está diciendo: hagan esa remisión ahora. Si no han dado un abrazo de amor, lo están debiendo a sus hijos. Si no han dado un abrazo de amor a sus papás, lo están debiendo. Si no han saludado a sus vecinos, están debiendo ese saludo. Entonces no es solamente la plata, debemos redimir, hacer esa remisión con los valores que tenemos. Si no hemos tenido misericordia, si no hemos perdonado, si no nos hemos reconciliado con las personas, esa es la remisión, lo que debemos nosotros hacer ahora.
reflexionar y decir, traer a nuestra mente, ¿cuál es mi deuda? ¿Qué es lo que estoy debiendo hacia los demás? Aún a nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos la deuda de nosotros de no cuidarnos. Muchas veces decimos, no, tanta cosa que tengo que hacer, no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para tomar agua, para alimentarme, tengo muchas cosas que hacer y no me queda tiempo. Esa deuda también hagamos esa remisión en nosotros mismos, hagamos esa remisión de perdonarnos nosotros mismos, de ver que está mal en nuestro corazón, en nuestro estado físico y hacer esa remisión. Y ya es el tiempo. Digamos que para el tiempo de antes fueron 7 años, pero ahora Dios nos está dando esta oportunidad, este tiempo de remisión para que podamos reflexionar, mirar qué es lo que vamos a pagar, cómo vamos a libertarnos de esa deuda. Entonces mire que estos son principios muy antiguos, pero son válidos, están vigentes en nuestros días. Todos esos principios como el perdón, la solidaridad, la generosidad, el respeto a la libertad de los demás. Estos son principios en los cuales tal vez nosotros decimos, no, eso era tiempo de antes, eso era de los de antes que tenían que respetarse, que pagar sus deudas, que esto era porque eran esclavos. Pero no, mire que Dios nos está hablando ahora, a traer esos principios antiguos para ponerlos en la actualidad, para poderlos cumplir. Mire que todos somos deudores del pecado, pero estamos conscientes de que Dios cada día nos perdona, cada día hace esa remisión en nosotros. Entonces, ¿cómo no ser agradecidos? ¿Cómo no decirle, Dios, si tú nos perdonas cada día esa deuda, tú eres misericordioso, tú colocas tu gracia en nosotros, tú nos acompañas en los momentos que te necesitamos, tú nos das lo que necesitamos? Entonces, hagamos esa reflexión en nuestras vidas y digamos, si Dios lo hizo con nosotros, ¿cuánto más Dios nos manda a nosotros también que hagamos con los demás? Entonces, empecemos a hacer esa remisión en nosotros mismos, en los demás. Este es el mensaje que Dios nos ha dado a entender hoy de qué es la remisión para el perdón de las deudas. Tengamos en cuenta que, como les decía anteriormente, no es solamente dinero, es muchas deudas de los valores que tenemos, el amor, el perdón, la reconciliación. Entonces, si nosotros cumplimos con esa remisión, vamos a mirar que nuestras vidas van a cambiar, tanto espiritual como físicamente. Recuerden que somos la Iglesia Soldados de Jesucristo. En Face o en la página nos van a encontrar como SCJ Iglesia. Ahí estamos dispuestos a enseñarles la palabra de Dios, a enseñar capítulo a capítulo de la Biblia. Todos los que quieran tener ese conocimiento pueden entrar a la página Face, ahí nos pueden contactar y tendrán todo lo que necesitan para que también puedan enseñar a los demás. Amén.